Bueno, tenemos la suerte de tener aquí a Paulina Doroshenko. Paulina, eres ucraniana, pero residente en Barcelona. ¿Desde cuándo? Desde hace 8 años, no recuerdo año. Bien. Sí. Bien. Me gustaría hablar un poco de lo que está pasando en tu país, pero quizás, aunque sea de... No hablamos de política en este programa, pero sí que de humanidad, y esto es un tema de humanidad. Pero vamos a empezar, si te parece, hablando del hito que has logrado, que es el reabrir una tienda mítica de Barcelona. Barcelona está perdiendo mucho patrimonio cultural Sí. y en este sentido se han perdido muchas tiendas que eran tiendas de referencia. Pero tú has tenido la valentía de reabrir el Herbolario del Rey, la histórica tienda de Barcelona que tiene casi 200 años de historia, ¿no? El Herbolario del Rey es una tienda, es un museo, son las dos cosas. ¿Puedes Sí, este explicar un poquito museo y qué es? tienda. Como la tienda tiene 200 años y tiene mucha historia, diferente historia y energía mágica. Y cuando tú entras aquí dentro, tú no recuerdas que Barcelona tiene mucho ruido, tú puedes relajarse, puedes un poco disfrutar de historia de Barcelona, ¿no? En el sentido de que tiene una decoración especialmente artística de esculturas. Sí, tiene dentro fuente, que antes era ¿Puedes lámpara. comentarla? Sí, este fuente antes era lámpara de gas y aquí dentro vendieron sanguijuelas. Esto era regalo Ostras. de unos arquitectos italianos, Barato-Rossi, y hizo con mármol de Carrara, mármol italiano. Y Bien. esta es nuestra joya. Y arriba es busto de Carl Linné, el padre de botánica. Él hizo clasificaciones de hierbas y todos los nombres de hierbas que ahora usamos es de él. Está bien. ¿Cuántos metros cuadrados tiene el local? Pues esto no lo sé. Bueno, Unos aproximadamente, ¿eh? Unos 124, pero es todo dentro, con todo dentro, que hay despachos, hay trastero. Em, ¿Cómo es que te animaste a correr esta aventura? ¿Cómo tomas esa decisión? Es que yo siempre quería abrir un negocio, pero que puedo hacer todo de mi profesión, todo usar mis talentos, todo que... Y no sabía qué. Y en un momento yo conocí a esta tienda, he leído noticias que estaba cerrando, no he visto nunca antes y empezó a buscar información, ¿qué es esto? Y empezó a buscar información casi cada día. Y en 2 semanas yo conocí a Miguel Casademón, que es dueño del local, y empezamos a hablar. Yo no sé cómo, dijo que yo quiero este local. Yo quiero estar aquí y quiero trabajar aquí y todo esto. Y empezó a pensar, pensar, pensar. Y con todo lo que quería hacer en tienda, yo explico a él, expliqué. Y hablamos con Miguel algunos meses y firmamos el contrato. Pero sabiendo que a los anteriores dueños no les había ido bien, por la razón que sea, quizás porque había un costo que no controlaban, que era el alquiler, el gran Sí. problema que ha sufrido mucho tendero, mucho negociante, mucho comerciante en Barcelona. ¿Cómo hiciste los números? Porque, vamos, a lo mejor eres economista además de emprendedora, ¿no? No, pero mi profesión es visual merchandiser y escaparatismo. Yo quien hago que tienda funciona. Es mi trabajo. Pues yo canto historia con productos de cualquier tienda, de cualquier sitio. Sí. Y por eso yo sé que yo puedo hacer O sea, tú mucho resucitas un más. muerto, vamos. Sí, Está sí, bien. pero y no. Ahora te preguntaría cómo va la tienda, ¿no? Ok. ¿Se ha recuperado un poquito? Sí, ¿va Sí, bien? sí, Yo creo que la gente, aquello está situado en un rincón de Barcelona entre la Plaza Real y la calle Ferran. Hay que saber que está ahí. sí. ¿Cómo se hace que la gente vaya? Mucha gente viene por saber que dónde está esta tienda y que está abierta, quieren venir a visitarnos, decir gracias, comprar algo, porque es el único herbolario alrededor de en este barrio. Y otros turistas que vienen con guías. ¿Los guías Sí. están un poquito de acuerdo contigo para llevarlos allá? Pues, No, todavía no hablamos con nadie, pero ellos vienen
y para saludarnos y para explicar también la historia. Y nosotros preparamos algunos como files con información, con historia, con fotos, con todo esto, que ellos puedan explicar más, porque como ahora yo estoy escuchando cada día, no conocen nada. No, es verdad, es una pena. Por eso yo con todos empezó a enviar información, todo eso. De todos los productos que hay en el Arbulari, ¿hay alguno que sea la estrella que es lo que os piden más? Sí, es una mezcla Hay una- de hierbas para noche. Porque Para dormir. Hierbas para para, dormir. hierbas para dormir. Sí. Ah, sí. O sea, evitas química para poder dormir, ¿es efectivo? O sea, aunque, Sí, aunque es estés efectivo. súper fastidiado. No, hierbas sí. funcionan perfecto. Perfecto. Mucho mejor que pastillas. Mañana Más que pastillas, tienes abierto mañana. Sí. Sí, Muy porque bien. aquí no dormimos mucho. ¿Has tenido que hacer alguna adaptación en el local o tal como te lo encontraste? No, hemos trabajado como medio año haciendo algunas reformas, cambiamos todos los cables, electricidad, porque yo dije a dueño que con estos cables no podemos abrir nada porque es muy peligroso y todo tiene madera. Y esta madera y cambiamos luz y algunas cosas más. Y ahora el dueño está cargado para restaurar cuadros. Él restaura cuadros. Y tenemos ahora 7 cuadros restaurados. Caray. El ayuntamiento normalmente, en estas tiendas que son muy antiguas y son pioneras, que son las más antiguas que hay en la ciudad, normalmente hay algún reconocimiento por parte del ayuntamiento. Reconocimiento me refiero a que... ¿Ayudas? Una placa, lo que sea, o una ayuda, exactamente, como digo Ramón. No hay nada aquí. Solo informativo. Y otra parte encargamos medio dueño y medio yo. Sí, yo Pero ayudas de... No, es difícil. Tipo, no sé si decirle subvención o no sé, algo. No. ¿no? sí, es por ejemplo, difícil los para primeros muchos. 3 años no pagar impuestos, Exacto, por ejemplo, decir por algo, porque ejemplo. al no. final estás creando un patrimonio Claro, para la exacto, ciudad, ¿no? exacto, O exacto. algo... Solo con información. Me parece bastante injusto, ¿eh? Sí, sí, Pero puede ser que el año que viene yo puedo pedir algo, pero no sé. Bueno, ¿qué es lo que Ya, vendes? perdona, Sí. ¿cuánto tiempo hace que estáis? ¿Cuánto tiempo? ¿Desde cuándo? Hace poco. ¿Entiendes? Sí, ahora que ya está abierta y todo. Más de un año. Más o menos. Sí, sí. O sea, relativamente... Sí, sí. ¿Y qué es lo que ofreces? ¿Qué productos se pueden encontrar? Primero Aparte de los hierbas. preparados de hierbas, que es Sí, el producto hierbas. estrella. También añadimos té, café y algunos productos para turistas, jabones naturales, aceites esenciales, todo natural. Todos productos naturales, no tienen plástico, empaquetamos todo nosotros. Yo quiero que y con productos seguimos explicar historia de local y de tienda, que pueden comprar algo y saber que esto, un trocito de nuestra tienda histórica y pueden disfrutar en casa y seguir con... Y muy bien. Esto es un mensaje que debe calar, ¿verdad? Entre los clientes. ¿Tenéis clientes habituales? Aquellos Sí. de que van. Sí, ya habitualmente? tenemos mucho. Ya tenéis muchos. ¿Eh? ¿Y hay muchos curiosos también? Es decir, aquellos de que entran, dan la vueltecita y se van y no compran. Algunos hay, pero no pasa nada porque ellos hacen foto, después explican y cantan a algunos amigos y todos saben que hay esta tienda. O sea, es una inversión publicitaria, Sí. es marketing. Has hablado sobre el café. El café, que es una cosa, una producción propia vuestra, alguna mezcla que hacéis con el café, o es un café No, esto... un café de estos que... Yo puedo decir... Café de Caracas. No. Esto es mejor café en Barcelona. ¿Por qué? No, yo explicaré por qué. Porque yo como 10 años estoy representante en Ucrania. Sí. Y cuando vení primera vez en Barcelona y yo con mi marido fuimos a fábrica y él dice, oh, aquí preparan espresso perfecto. Yo, oh, no, puede ser. Y cuando venimos, esto espresso perfectísimo. Perfecto. Y en esto yo no puedo ni tomar algunos otros cafés y sigo con estas marcas. O sea que tenemos que ir al Arbulario del Rey para Sí. probar este café. Porque en su larga historia, la reina Isabel era cliente vuestro, Sí, la Casa Real. la Casa Real. ¿La Casa Real actual está en Atiro también? Todavía no. ¿O
Claro, ahora debe ser todavía más complicado, ¿no? Con los temas políticos. No lo sé. No he No. probado, pero para mí no hay nada imposible. ¿Pero tú has hecho algo para que don Felipe y doña Leticia se pasen por él? Todavía no. Todavía no. No, porque después de apertura y como yo he tenido muy fuerte todo, un poco quiero descansar. Pero estoy seguro que lo vas a intentar, ¿verdad? Me Sí, parece que sí, quiero ¿verdad? probar. Aprovechando que es al arbulario del rey. Claro. hombre, Sí, es que esto sí, es hay que aprovechar idea. el nombre, claro. Es que claro, ahí está la clave, ¿no? Vamos a ver, tú tienes aquí muchas notas No, y yo no. quizás pocas preguntas. Y yo a lo mejor pocas preguntas. ¿Qué me dejo de preguntar? Ah, Porque haces otras cosas y de eso ya tengo una pregunta luego. Además te Así dedicas a impulsar otros negocios, ¿no? Creo. sí, yo sigo tener algunos clientes con quien ayudo yo, que, por ejemplo, visual merchandising es que hacemos que productos hablan sin vendedores. Cuando tú entras es como psicología, tú con su vista puedes ver y tu cabeza empieza a buscar ideas. Y esto hacemos que los productos vendan su mismo sin nadie. Aquí estuvo hace unos programas la tienda esta de Navidad que está en la calle, ¿cómo os digo el carrer que hay? Baños. Bueno, en el Gótico hay una calle dedicada a una tienda que se dedica todo a Navidad. No sé si Sí. conoces. Y hay unas colas inmensas de la gente para entrar allá. Por eso. Entonces, pero la gente entra y sabe lo que va a haber algo especial. ¿Vosotros lo basáis todo en el escaparate? No todos productos, pero como tenemos 5 escaparates y un grande, O sea, el local hace una esquina. sí. Tenemos un grande escaparate y después 4 pequeños. Y casi todos los grupos de producto yo puedo enseñar en O sea, escaparates. Allá se ve lo que hay dentro. Sí. Vale, perfecto. O sea, el escaparatismo básico. Perfecto. Perdona, ¿tienes alguna cosa más de la tienda que quieras explicar? Porque yo seguro que me dejo algo, claro. No te dejo aquí muchas. Algo que, Pues venga, que digas, ¿Quieres algo que le explicar pueda un poco interesar la a la historia? audiencia Suéltate. a las 22:34. ¿va? Aquí todo el mundo nos hemos soltado, ¿eh? Va. Aquí todo el mundo nos hemos soltado. Cu- Pues tú explica lo que Cuéntanos algo, antes de que te hable o te pregunte sobre Ucrania. Yo quiero también explicar un poquito sobre de decorador de muebles, porque casi nadie no sabe quién es esto. Y es una pena porque esta persona fue muy importante en Cataluña. ¿Sí? Esto, Francesc Soler Roverosa, él fue escenógrafo muy conocido en decoraciones de teatros. Él hizo decoraciones en el Liceo, en Teatro Principal, trabajó también en París, en Nueva York. Y que el primero del mundo empezó a usar 3D decoraciones. Primero el mundo empezó a usar luz para hacer sombras dentro de decoración. Primero el mundo empezó a apagar luz donde hay gente. Y muchas cosas más. Y casi nadie no sabe. Y yo con escaparate, porque aquí era foto con... yo tenía un diagrama. Sí. Es copia de diagrama de Francesc Soler Roverosa para un poco enseñar qué es esto, quién es esto y que nuestros muebles es único trabajo que todavía podemos ver y tocar. Vale, fantástico. Una pregunta fuera del tema, ¿eh? Cuando llegaste, no sabías nada de catalán, ni castellano, ni nada. Nada. Por ahí. Yo tengo la impresión que los catalanes, castellanos o que sea, cuando vamos fuera nos cuesta mucho más el aprender el idioma que no cuando Esto cuesta. los dos yo hablo, países yo sé que hablo, vienen, ¿eh? porque sigo traducir tengo esa desde mi impresión. idioma y es no correcto porque... No, pero hombre, pero bien, se entiende muy Pero, bien. por ejemplo, antes, hasta ahora, hemos estado haciendo las entrevistas en catalán. Ah. Y lo has, Y lo has seguro que entendido, lo has ¿no? Sí, seguido. pero solo ahora yo empiezo como un poco a hablar con catalanes, porque antes con mi marido en ucraniano y con nadie. Claro. Y es difícil, ¿no? No, desde luego. Pero yo creo que realmente tenéis la mente muy abierta y sobre todo una persona que tiene esta capacidad de emprender un negocio, pues seguro que tiene la mente tan abierta que capta los idiomas enseguida, entre otras muchas no. cosas, ¿no? ¿No? No, Pues idiomas nada. no, pero mis manos pueden hacer todo. ¿Ah, sí? Sí, todos tipos de decoraciones. No sé cómo yo hago esto. ¿Estás contenta entonces de cómo te van las cosas? Sí. ¿Tienes algún proyecto así en un futuro en Yo mente? tengo muchos proyectos, y sobre Muchos, todo muchos. con herbolario. Bueno, Sí. bueno pues te Que visitaremos. se puedan explicar, ¿eh? Que se puedan explicar. Va. Sí, adelante. Como, Sí, hombre, sí. Nosotros usamos solo papel handmade, que
hicieron en Tailandia con una corteza de mora y con algunos árboles. Y nosotros ahora hacemos un calendario con nuestros dibujos de plantas y con explicación para qué sirve planta y con calendario con este papel. Está precioso esto. Todo sostenible entonces, ¿no? Sí. Hasta los precios deben ser Y sostenibles. precios normales. ¿Normales por qué? Porque yo sé que este herbolario para ciudad, ¿no? Yo no puedo trabajar con turistas, sí con turistas también, pero tengo que tener precios para todo el mundo. Está muy bien, muy bien. Te iba a pedir, si no hay ninguna pregunta más al respecto, si vosotros queréis No, hacer pero alguna. ya sabes que te espero ahora, ¿no? No, te iba a preguntar un Sabes que poquito te espero. sobre tu país. Yo tengo la sensación, bueno, desde aquí no sé cómo, evidentemente lo estás sufriendo, he visto en tu Facebook que tienes Sí. personas que te van explicando lo que está sucediendo. Creo que la guerra de Israel y Palestina por momentos se está tapando un poquito, no digo tapando entre comillas, lo que está pasando allá. ¿Tienes información de última hora de cómo están yendo las cosas por ahí? Sí que tengo yo todo, 24 horas estoy en noticias. Mi madre vive Pues- en Zaporizhia, donde estación atómica cerca, Sí. y tenemos muchísimo miedo. Y realmente se explica todo lo que realmente pasa allá. Sí, O y sea, nuestros amigos estamos están recibiendo la defendiendo. información En correcta. España sí. Yo estoy mirando cada día noticias, es como mi tradición, y explican todo que verdad. Vale. Bien, pues Pasamos al tercer grado, que ya sabes, si quieres... ¿Puedo decir sí, muchas puedes- gracias por catalanes y españoles que apoyan mucho a ucranianos, porque el primer día cuando pasó esto, estaremos tan nerviosos, y yo en Mercadona vi que todos compran muchas cosas para enviar a Ucrania. Y yo estaba llorando porque quería decir, abrazar a todos que... yo te puedo decir que en casa se ha llorado, Pues muchas gracias. es verdad. Te lo puedo decir porque es verdad. Bueno, pues... Bueno, vamos a ver, primer de tot, a veure, es poses al tercer grau, sisplau, la careta que no falti mai, eh? Aviam, a veure... Al tercer grau, a l'entrevista del dia. Las preguntas de él, eso no tiene que ver. Sí, bueno, no hace falta que te expliquemos nada porque ya sabes cómo va, ¿no? Hay un juez impagable, las preguntas, etc. A ver, Paulina, primera pregunta. Si pudieras elegir e invitar a alguna persona, presente o del pasado, a cenar, ¿con quién sería y por qué? La que quisieras, del mundo entero, ¿eh? Del mundo entero. Yo conozco aquí un escaparatista italiano que hace escaparates para Seiko. Me gusta mucho. Puedes invitar a él. Vale. I tu marido no diria nada, no? No. Vale. El Pepo estava fent així amb el cap, que bueno, jo ja el tinc. Jo ja ho sé. A la Violi tenia que preguntar al Pepo, també. Aviam. A veure... Bien. Bueno, la segunda pregunta es, si te encontrases así en la calle con un extraterrestre, ¿Invitaré a tomar hierbas? ¿Qué sé? y después de tomar las hierbas, ¿qué le preguntarías? ¿Cómo va el futuro? ¿Qué ¿O ¿Cómo te han hacemos? sentado las hierbas? Muy bueno. Sí. A veure. Perquè si no ja... No va más, ja. Dos, muy bien. A ver, Es que esta te la has ganado por suerte. me has dejado casi. Vamos. A ver, ¿cuál es tu sueño que todavía no has logrado? ¿Qué yo puedo hacer yo? Yo quiero que funcionara magia y todos tienen salud, no hay guerras, que el mundo puede vivir con alegría y amor. Bueno, es bonito, pero... A veure, però... Ai, ¿cuántos le portem? 4? Tres, llevamos tres. Ah, 3. La cuarta sería, ¿alguna cosa que cambiarías si pudieras volver atrás en el tiempo? No quiero cambiar nada. ¿Estás contenta? Sí, el mundo me ayuda. Si yo quiero algo, el mundo me ayuda. O sea Es que- verdad.
Vives en plenitud, vamos. Sí. Perfecto. Aviam, a veure què diu l'Eduard. No se lo ha creído. Bueno, vas 3-1 y la última. Esta es muy simple. Tu mayor travesura que hayas hecho. Herbolario de Lleida. Pues mucha suerte. Pues muchas A gracias. veure, bueno, que encara falta, a veure. No està mal, no està mal. Bueno, o sigui que el pitjor de tots ha sigut el Pepo, eh? El pitjor de tots... Pepo, no tornarás més perquè t'està matxacant aquesta... Paulina, muchísima suerte para ti, para tu país y ya sabes dónde estamos. Muchas gracias.